Hola, queridos y queridas estudiantes de octavo básico A y octavo básico B. Les habla su profesor Guillermo. Hoy, miércoles 21 de octubre del año 2020, les doy la bienvenida a la clase número 14 de Ciencias Naturales, titulada Corriente eléctrica y circuitos eléctricos. Te invito a que te pongas cómodo, te concentres y prestes mucha atención a las explicaciones que irá entregando tu profesor. Si quieres, puedes tomar apunte en tu cuaderno de los contenidos importantes de esta clase. Finalmente, si tienes alguna duda, puedes escribirme a mi WhatsApp o correo electrónico que de seguro podré ayudarte. ¿Qué necesitaremos para esta clase? Para esta clase necesitaremos nuestro cuaderno de Ciencias Naturales, un lápiz, la guía de actividades que será adjuntada en los comentarios de este video y el texto del estudiante de octavo básico, específicamente la lección 5 de la unidad número 3. Si no tienes tu libro de ciencias naturales, te mostraré algunos pasos muy sencillos que te permitirán descargar tu libro de ciencias naturales. Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a tu navegador e ingresar la dirección curriculumnacional.cl/portal/. Una vez que ingreses, deberás pinchar la pestaña que dice Estudiantes. Una vez que pinches allí, aparecerá la siguiente imagen, donde deberás irte a la sección que dice Textos escolares. Allí aparecerá una ventana en la cual deberemos completar algunos campos. Lo primero será indicar nuestro nivel escolar, octavo básico, y el nombre de la asignatura, Ciencias Naturales. Inmediatamente aparecerá el siguiente catálogo. Deberás buscar la imagen que dice Ciencias Naturales, octavo básico, texto del estudiante, y hacer clic allí. Una vez que hayas pinchado la imagen, estamos listos. Ya tienes para descargar tu texto de Ciencias Naturales de octavo básico. Ahora podemos comenzar. El tema de hoy será ¿qué es la corriente eléctrica y cómo construir circuitos eléctricos? Nuestro objetivo de la clase será el siguiente: explicar el fenómeno de corriente eléctrica comparando los tipos de circuitos eléctricos en serie y en paralelo, considerando sus magnitudes físicas, voltaje, intensidad, resistencia y potencial eléctrico. Las palabras claves que aprenderás en esta clase serán corriente eléctrica, voltaje, intensidad de corriente, resistencia eléctrica, potencia eléctrica, circuito eléctrico en serie y circuito eléctrico en paralelo. No olvides copiar en tu cuaderno la fecha de esta clase, el o los temas principales, el objetivo, las palabras claves y algunas actividades que aparecerán en este video. ¿Estás listo para comenzar? Bien, adelante. Primero haremos una conexión con la clase anterior. En la clase anterior, número 13, pudimos aprender que toda la materia y todos los cuerpos que hay en la naturaleza están formados por partículas o también llamados átomos. Los átomos poseen cargas eléctricas negativas llamadas electrones, cargas positivas llamados protones y cargas neutras llamadas neutrones. También aprendimos que los cuerpos pueden electrizarse. Esto quiere decir que pueden ceder o perder electrones. Tres formas de electrizar un cuerpo son el frotamiento, el contacto y la inducción. También aprendimos que existe un fenómeno eléctrico llamado electroestática, que ocurre gracias a la interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas. Como consecuencia de esta interacción, pudimos observar y realizar experimentos que demostraban
las consecuencias de estas interacciones, teniendo como producto final fuerzas de repulsión y de atracción. Ahora comenzaremos a explicar uno de los temas de esta clase, el cual es la corriente eléctrica o también llamado movimiento eléctrico. Para entender cómo ocurre la corriente eléctrica, debemos saber que las cargas eléctricas acumuladas en un cuerpo pueden desplazarse hacia otro por las fuerzas de atracción o repulsión entre las partículas cargadas, fenómeno denominado descarga eléctrica o electrostática. Ejemplo de ello son los rayos que se producen durante una tormenta. Observa la imagen. Durante una tormenta, el fondo de una nube acumula cargas negativas que hacen que la superficie del suelo se torne positiva. La diferencia de cargas provoca que las negativas se desplacen al suelo. La corriente eléctrica es básicamente el movimiento de las cargas negativas, llamadas electrones, a través de un conductor. Para estudiar este fenómeno, utilicemos la siguiente analogía. Para que el agua circule por un tobogán, debe existir una diferencia de altura entre su inicio y final que le proporcione la energía potencial para escurrir. El desplazamiento de las cargas eléctricas también requiere de una diferencia de energía entre dos puntos. Esta diferencia de energía es lo que se conoce como voltaje. El voltaje se mide en volt, letra V mayúscula, y corresponde a la cantidad de energía que debe suministrar una fuente de poder por cada carga que se desplazará, tal como se muestra en la imagen. La magnitud voltaje fue descubierta por el físico italiano Alessandro Volta, quien en el año 1800 inventó la primera batería química que denominó como pila voltaica. Pero, ¿por dónde viaja la corriente eléctrica? Para entender esto, te invito a que puedas predecir lo que ocurrirá en la siguiente situación. Loreto probó si los siguientes objetos conducían o no electricidad mediante el montaje que se presenta en la imagen. En el círculo rojo se probaron los materiales que aparecen acá. Podemos observar un plumón, una cuchara metálica, una cinta aislante, una goma de borrar, una pelota de tenis, un globo, una cuchara, un lápiz y un trozo de cobre. Preguntas. ¿Cómo crees que Loreto habrá evidenciado la conducción eléctrica? ¿Qué resultados crees que habrá obtenido? Te invito a pensar un momento. ¿Ya tienes las respuestas? Entonces revisemos. Loreta evidenció la conducción eléctrica ya que cuando enciende la ampolleta, eso significa que la electricidad fluye por el circuito. ¿Qué resultados obtuvo Loreto? Su circuito encendió solo con la cuchara metálica, ya que la cuchara metálica está hecha de un material que conduce la corriente eléctrica, mientras que los lápices, la cinta adhesiva, la goma, la pelota de tenis, el globo y la cuchara plástica no son conductores de la corriente eléctrica. Hola, soy una bacteria. ¿Sabías que científicos hace algunos años modificaron genéticamente una bacteria llamada Geobacter
para crear cables eléctricos muchísimos más delgados que un cabello humano? La bacteria produce filamentos proteicos semejantes a los cabellos con los que realizan conexiones eléctricas que favorecen su crecimiento. A esto le llamamos ciencia y tecnología. ¡Cuidado! No toques ese cable, está pelado. La electricidad tiene muchos beneficios y también múltiples riesgos, como sobrecargas y contacto eléctrico. Para prevenirlos, existen ciertas medidas en el diseño de instalaciones eléctricas y dispositivos que intervienen el suministro cuando hay fallas. Existen materiales conductores que permiten que las cargas eléctricas circulen a través de ellos, así como también existen materiales aislantes, que oponen una gran resistencia a la corriente eléctrica. De seguro has podido darte cuenta que algunas herramientas, tales como martillos, alicates u atornilladores, poseen un mango que generalmente está fabricado con plástico, así como también algunas instalaciones eléctricas de nuestro hogar presentan estar cubiertas por cañerías que generalmente están hechas de un material llamado PVC. Al igual ocurre con los cables eléctricos de un cargador de celular o simplemente nuestros audífonos. ¿Te has dado cuenta que los cables están protegidos por un plástico? ¿Cuántas cargas eléctricas creen que circulan al momento de encender la luz de tu baño? O bien, ¿cuál será el voltaje que necesita la batería de tu celular para funcionar? Una forma de responder a estas preguntas es conocer que la electricidad posee magnitudes físicas que nos permiten medirla y en consecuencia podemos conocer su valor. Además, podemos utilizarla en varias aplicaciones. Estas magnitudes físicas son el voltaje, la intensidad, la resistencia y la potencia. Obstáculos en el camino. ¿Qué piensas cuando lees esta oración? Piensa y responde en voz alta. ¿Listos? Bien. Explicaremos entonces qué es la resistencia. Para entender la resistencia, primero imaginemos una cascada. El agua de una cascada encuentra obstáculos, como las rocas, que dificultan su avance y disminuyen su energía. Algo similar ocurre con la electricidad. Cuando la corriente eléctrica circula por un conductor, puede encontrar cierta dificultad. Aquel fenómeno recibe el nombre de resistencia eléctrica y alude a la posición que ejerce un material al paso de la electricidad. La unidad de medida para la resistencia eléctrica es el ohm. Debes saber que cuando las cargas eléctricas transitan por un conductor que opone gran resistencia a su avance, esta energía se pierde. La energía cedida por las cargas se transforma en energía calórica. Por tal razón, algunos conductores eléctricos aumentan de temperatura. En la imagen se muestra una analogía a dicho fenómeno. ¿De qué factores depende la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica depende de diferentes factores. Por ejemplo, el diámetro y la longitud del conductor. Por ejemplo, un cable delgado y largo tiene mayor resistencia eléctrica que uno grueso y corto. Una analogía con la vida cotidiana la encontramos en las bombillas. Suele ser más fácil beber un batido con una bombilla ancha y corta que con una estrecha y larga. Otro factor que influye en la resistencia eléctrica
es la naturaleza de la materia. Un conductor eléctrico como el cobre tiene una baja resistencia. Un aislante como el plástico presenta una elevada resistencia. Finalmente, la temperatura también interfiere e influye sobre la resistencia eléctrica, ya que en la mayoría de los materiales la resistencia aumenta si se incrementa la temperatura. Por el contrario, si disminuye la temperatura, entonces existirá una baja resistencia eléctrica. Bien, analicemos la siguiente situación. Ernesto realizó el montaje que se presenta en la imagen. Luego cerró la conexión y observó qué ocurrió con la ampolleta. Posteriormente conectó una mina de lápiz de 2 milímetros de grosor y fue modificando la posición de un conector a lo largo de la mina mientras observaba los cambios en la luminosidad de la ampolleta. Preguntas para tu análisis. ¿Qué crees que ocurrió con la luminosidad de la ampolleta al variar la longitud de la mina? ¿Qué relación puedes establecer entre las variables estudiadas en esta situación? Bien, acá algunas respuestas. ¿Qué crees que ocurrió con la luminosidad de la ampolleta al variar la longitud de la mina? Mientras más corta es la longitud de la mina, mayor luminosidad produce la ampolleta o viceversa. ¿Qué relación pueden establecer entre las variables estudiadas? Cuando la corriente circula a través de ciertos conductores, parte importante de la energía se pierde o se disipa. Mientras más larga fue la mina, más energía se disipó, lo que se tradujo en la baja luminosidad de la ampolleta. ¿Sabías que existen materiales superconductores? Así es, superconductores de electricidad. Existen materiales que a temperaturas extremadamente bajas conducen corriente eléctrica, prácticamente sin oponer resistencia. Estos materiales tienen múltiples aplicaciones como la obtención de imágenes por resonancia magnética. Ahora les explicaré otra magnitud física que posee la electricidad, la cual se conoce como intensidad eléctrica. ¡Qué intenso! Observa la siguiente imagen y responde, ¿cómo está el tráfico vehicular? Tal como, tal como en una autopista transita cierto número de vehículos, en un conductor circula una determinada cantidad de cargas eléctricas en un periodo de tiempo. Aquella magnitud se denomina intensidad. La intensidad de corriente eléctrica corresponde a la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal de un conductor en un tiempo determinado. Su expresión matemática es I igual a Q dividido por T. Para entender esto, debemos saber que la letra Q mayúscula se refiere a la cantidad de carga medida en Coulomb y la T minúscula corresponde al tiempo medido en segundos. Finalmente, la unidad de medida para la intensidad de la corriente se expresará siempre en ampere, A mayúscula. Bien, haremos un repaso de lo que es el voltaje, la resistencia y la intensidad utilizando una analogía. Pon mucha atención.
Podemos comparar la intensidad eléctrica con el flujo del agua que cae por una tubería. El voltaje se asemeja a la presión que empuja el agua por la tubería. Ejemplo: a la izquierda existe menor presión, por lo tanto hay menor flujo de agua, mientras que a la derecha existe mayor presión, por lo tanto habrá mayor flujo de agua. Luego tenemos la resistencia. La resistencia sería como el diámetro de la tubería por la que fluye el agua. Ejemplo: a la izquierda existe menor resistencia y mayor flujo, mientras que a la derecha existe mayor resistencia, por lo tanto habrá menor flujo de agua. La intensidad, el voltaje y la resistencia están relacionadas. Aquella relación se expresa matemáticamente mediante la ley de Ohm, que se expresa a continuación. Intensidad es igual al voltaje dividido por la resistencia. Sin embargo, dicha ley se cumple solo para los materiales ohmínicos. Es importante que sepan que estos conocimientos les servirán bastante cuando se encuentren en algún liceo cursando la enseñanza media. Bien, ahora conoceremos otro concepto relacionado con la electricidad, que es la potencia eléctrica o poder eléctrico, siendo el primer concepto el más utilizado. Así que repitan conmigo: potencia eléctrica. Para entender la potencia eléctrica, observa y reconoce los artefactos eléctricos que aparecen en esta imagen. ¿Te parecen conocidos? ¿Sabías que los artefactos eléctricos transforman la electricidad en otros tipos de energía? Dicho de otro modo, el potencial eléctrico es la cantidad de energía que pueden transformar un artefacto en un tiempo determinado. La potencia eléctrica se mide en watt, W mayúscula, y se expresa como potencia es igual a intensidad por voltaje. Bien, ¿recuerdas que otro de los temas de la clase eran cómo se construyen los circuitos eléctricos? Ahora abordaremos aquel tema. Empezaremos con el siguiente título: Camino eléctrico. Primero, observa el siguiente montaje. Luego, te invito y te desafío a que encuentres la manera de hacer funcionar la ampolleta que se observa en la imagen. Si se te ocurre la solución para este desafío, te invito a que puedas escribir en los comentarios de este video tu respuesta. Sé que tú puedes lograrlo. ¿Cómo son los circuitos eléctricos? Para que las cargas eléctricas fluyan continuamente, deben transitar por un camino cerrado llamado circuito eléctrico. Aquel recorrido incluye los siguientes componentes. 1. Fuente de voltaje. La fuente de voltaje proporciona energía para el flujo de las cargas eléctricas. 2. El conductor. El conductor es un material que enlaza los componentes de un circuito. 3. Resistencias. Las resistencias son dispositivos que transforman la energía eléctrica en otra. En este ejemplo, la resistencia utilizada es una ampolleta, que transforma la energía eléctrica proveniente de la fuente de voltaje en energía lumínica, es decir, en luz. 4. Interruptor. El interruptor corta el camino por donde viaja la electricidad.
Para construir un circuito eléctrico, primero tienes que diseñarlo. Para ello se utiliza la siguiente simbología que representa cada uno de los componentes que posee un circuito eléctrico. A tu derecha se indica que el símbolo de las ampolletas también puede ser reemplazado por el siguiente. La fuente de poder, o bien las baterías, tienen conexiones en ambos extremos para que las cargas sigan un camino cerrado desde y hacia ella, a través de los conductores que serían los cables. Cuando un interruptor está encendido, cierra el circuito y permite que las cargas fluyan a través de los dispositivos eléctricos. Ahora bien, cuando un interruptor está apagado, cierra el circuito y permite que las cargas no fluyan a través de los dispositivos eléctricos. Tipos de circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos se clasifican según la disposición de las resistencias en ellos. Uno de los circuitos eléctricos que vamos a aprender son los circuitos en serie. Los circuitos en serie se caracterizan porque las resistencias están conectadas una tras otra, por lo que el flujo de corriente solo puede seguir un solo camino. En un circuito en serie, si se quema una de las ampolletas, el resto tampoco encenderá. Si se añaden más ampolletas, disminuirá el flujo de corriente, lo que provocará que cada ampolleta conectada emita luz menos brillante. La resistencia total se calcula mediante la siguiente fórmula. Resistencia total es igual a la suma de cada resistencia individual. Ahora analizaremos otro tipo de circuito eléctrico. En esta ocasión, los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo se caracterizan porque la corriente toma más de una ruta, pues las resistencias se localizan en conductores distintos que se encuentran en puntos comunes. En un circuito en paralelo, si una ampolleta falla, el resto puede seguir funcionando. Si se conectan más ampolletas, la corriente adicional viajará por los nuevos caminos, por lo que el brillo de las ampolletas no cambiará. Su resistencia total se calcula con la siguiente fórmula. A continuación, te invito a que puedas ver en YouTube el siguiente video complementario que nos muestra de manera concreta cómo funciona un circuito eléctrico en serie y un circuito eléctrico en paralelo. Aviso importante para mis queridos y mis queridas estudiantes. Una vez que hayas terminado de observar este video junto con el video complementario de circuitos en serie y en paralelo, deberás responder la guía de actividades que está adjunta en los comentarios de este video y enviársela a tu profesor
al correo electrónico que aparece a continuación. Bien, chicos y chicas, hemos terminado. Espero que este video te haya servido para conocer aún más sobre la corriente eléctrica y los tipos de circuitos eléctricos, en serie y en paralelo. Sé que harán un buen trabajo. Cualquier duda o consulta que tengan, no duden en escribirme. Cuídense mucho. Nos comunicaremos pronto. Un abrazo. Adiós.